Bueno, a continuación tiene la palabra, ¿dónde estamos? El doctor Juan Carlos Giraldo. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, ACHC. Son las personas que más conocen, como es obvio, de estos temas. Senador, Doctor Juan Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los integrantes de la mesa principal, al doctor Víctor y a todos los colegas del sector salud. En primer lugar, yo le quiero dar las gracias por todo su trabajo, por la dedicación, por mantener abierto este debate, por la denuncia constante y por todos los aportes que usted le ha dado a la población colombiana con respecto al tema de salud. Tengo varias cosas que decir, pero arranco con una pregunta que creo que es la orientadora de su debate. ¿Se justifica una reforma al sistema de salud? Y antes de decir todo lo que voy a decir, la respuesta es sí, se justifica la reforma. Y los quiero hacer de entrada una invitación. La invitación es a que tengamos la capacidad para hacer un diagnóstico más allá de lo superficial, que es lo que predomina en muchos de estos debates. Y arranco con 3 o 4 grandes puntos del diagnóstico. El primero, que es el que siempre sale, el tema de la cobertura. Sí, señor. Hemos avanzado de una cobertura del 24% por allá en el 93 a una cobertura del 98%. Eso se llama cobertura universal. Pero la invitación que nosotros hacemos en este debate, ¿cuál es? Hay que mirar por debajo de esa cobertura, porque la cobertura, para que sea eficaz, tiene que tener 3 elementos básicos: acceso, continuidad y coordinación. Si las 3 cosas no se dan simultáneamente, esa no es una cobertura completa. Nosotros padecemos de todas esas enfermedades y lo podemos reducir en asuntos como la segmentación y la fragmentación de los servicios. Por lo tanto, esa cobertura 98 es una cobertura pixelada, donde una población privilegiada puede tener el acceso, puede tener la continuidad y la coordinación, pero mucha no lo está teniendo. Solamente les traigo un ejemplo. Miremos si alguien que estaba afiliado a Caprecom o a Café Salud tenía una cobertura completa cuando se comparaba con alguien que está afiliado a una EPS que está en mejores condiciones. No es la misma cobertura. Por lo tanto, aquí hay un tema de desigualdad que subyace al término de cobertura universal. Segundo punto del diagnóstico, que también lo traen a estos debates, la sostenibilidad financiera. Y entonces lo que nos dicen es, y es cierto, hay un gasto en salud del 7.2% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Tenemos un gasto en dólares de 570 per cápita y un gasto de bolsillo que está por debajo del 16%. Y nos dicen, eso es fantástico. Pero lo que uno encuentra, apenas pasa esa hoja de la primera parte del diagnóstico, se encuentra con un presupuesto deficitario para la salud en este año 2017 y para el 2018 al menos en 2 billones de pesos es deficitario. Una situación financiera de las EPS que es conocida por todos, con un defecto patrimonial de 6.1 billones de pesos, con una población que está afiliada, un 92% de los colombianos están afiliados a una EPS que no cumple al 100% con los estándares de habilitación financiera, y con una cartera hospitalaria con cifras también macroeconómicas. La última nuestra, en una muestra de 153 hospitales, está en 8.2 billones de pesos con un 60% de cartera vencida. Conclusión en el tema financiero. No basta conseguir una gran bolsa de recursos, no basta con conseguir la gran bolsa de recursos. Aquí hay que abogar en ese nuevo sistema por una transmisión adecuada de los recursos y por una administración limpia de esos mismos recursos. El tercer punto del diagnóstico, el asunto de los resultados en salud, que debería ser el guía de todas nuestras discusiones. En realidad ha habido mejoramientos cuando usted mira los agregados. Usted ve una tasa de mortalidad infantil con una reducción del 33% en los últimos 15 años. Ve una disminución en la tasa de mortalidad evitable de un 19% en el periodo 98-2011. Pero debajo de esas cifras grandes, ¿usted qué se encuentra? Pues que mire, sí, se ha disminuido la mortalidad evitable, pero todavía tenemos 1.427.000 muertes que se habrían podido evitar. Esa es una cifra que tiene que llevar a la reflexión al sistema. Hay enormes desigualdades subnacionales, por otra parte. Entonces, debajo de esos números tan buenos,
de disminuciones como la tasa de mortalidad infantil, usted se encuentra que si tiene un promedio nacional de 17 puntos, encuentra regiones que están por encima de 40 y 50 en tasa de mortalidad infantil. No son colombianos, no tienen el mismo derecho, no son beneficiarios de la ley estatutaria de salud. Entonces, el gran capítulo, apenas se pasa el diagnóstico superficial, es el tema de la desigualdad y la inequidad, gran pendiente que queda del funcionamiento del actual sistema de salud. Lo mismo debo decir de las métricas sectoriales. ¿Qué estamos midiendo en el sistema de salud? Estamos contando cosas, cuántas consultas hacemos, cuántos pacientes atendemos, cuántos pacientes nos atendieron. Muy bien. Métrica, pura métrica contable. Estamos viendo qué impacto estamos teniendo realmente en la salud de las poblaciones, el valor que le estamos agregando a la vida de la gente. Eso no se está viendo porque estamos en la lógica de contar. Y muchos creen que porque se hacen más y más y más intervenciones es que el sistema es muy bueno. Yo creo que es al contrario. Ojalá tuviéramos un sistema donde pudiéramos decir no estamos haciendo más cosas porque no se necesitan, porque la gente está sana. Y el último punto en este tema del diagnóstico es la visión de la gente, senador. Si les pregunta, el propio Ministerio de Salud les preguntó, ¿usted cree que el acceso es fácil y que el tiempo de espera es corto o largo? Y las cifras en contributivo subsidiado se mueven entre 30 y 50% de respuestas negativas en este ítem. Cuando usted le pregunta a la gente, hicimos un análisis de medios de los últimos 5 años en el diagnóstico y los temas más publicitados o publicados con respecto a salud, ¿cuáles son? La crisis financiera, la cuestión del dinero dentro del sistema de salud y por allá al final aparece algo sobre la política pública sanitaria. Es decir, estamos mirando las cosas al revés. El sentimiento en redes, en un gran porcentaje, es un sentimiento negativo. Las tutelas, 151.000 tutelas, con un 64% de tutelas post. Y hay un 83% de desaprobación de la población a la manera como se ha venido manejando el tema de la política pública de salud. Es decir, cierro esta parte diciendo, aquí hay avances, pero hay una gran inconformidad y malestar de la sociedad sobre la gestión del sistema de salud. ¿Qué va a encontrar el próximo gobierno? Se lo resumo rápidamente. Un enorme faltante de recursos, una quiebra avanzada de muchas EPS que se está extendiendo a varios agentes del sistema, un riesgo financiero de las IPS públicas 25% alto y 20% indeterminado. Hay desigualdad grande en los resultados de salud, un sistema que no promueve la calidad, una cartera hospitalaria creciendo, indicios serios de corrupción, crisis de confianza y un derecho a la salud reconocido en el papel, pero desconocido en la práctica. Eso es lo que se encuentra el gobierno, el próximo gobierno, y se lo encuentra además en un ámbito que es lo más severo, de enfermedad que está creciendo, con envejecimiento, con aumento de frecuencia de uso, con aumento de la demanda de servicios, y todo eso coexiste además con los tremendos desastres empresariales que estamos viendo recientemente en el sistema de salud, cuyos nombres conocemos, Caprecom, Cafesalud, Saludcop y otra serie de entidades que hacen que esto se haya convertido en un círculo vicioso que no resuelve los problemas. Entonces la respuesta es claro que se requiere una reforma. Pero ¿cuál es la reconocida esa necesidad, senador? ¿Cuál es la reforma? Esa es la pregunta. Porque aquí todos vienen y dicen que no, esto se tiene que quedar, parece, oye uno a algunos agentes del sistema y dicen, no, reforma ni riesgos, esto se tiene que quedar así. No, señores. La pregunta clave es, ¿qué hacer con el aseguramiento? Y les quiero llevar a esta reflexión, senador. Nosotros creemos que sí se debe mantener el aseguramiento, pero hay que cambiar su forma de administración. ¿Y por qué vengo a decirles esto? Porque aquí el aseguramiento ha sido mal entendido y se confunde. Aseguramiento sinónimo EPS, y eso no es cierto. El aseguramiento, ¿dónde se gesta? En unos fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales? Las fuentes de financiación, que pueden ser las cotizaciones o los impuestos generales. Con esas fuentes de financiación se consolidan unas primas de aseguramiento, con unos cálculos que las soportan. Con eso se conforma un plan de beneficios, que es lo que se le va a entregar a la población. ¿A través de qué? De unos marcos de operación en relación contractual, específicamente en cabeza de las IPS. Todas esas cosas se juntan y conforman el aseguramiento. Entonces hay que entender, la ley 100 en lo estratégico lo que hizo fue crear el aseguramiento y en lo táctico creó un agente llamado EPS para administrar ese aseguramiento. Por lo tanto, la decisión de modificar, evolucionar
revolucionar el manejo de la EPS es otra decisión táctica, no estratégica. Yo creo que no hay necesidad de tocar el aseguramiento, pero sí de cambiar la manera de administrarlo. Voy a terminar, concédame otro minuto para terminar, porque si ya le he respondido esas dos preguntas de la reforma y dónde está el aseguramiento, a mí me preguntan, entonces, ¿cuál es la reforma? Se la digo sencillamente. Primero, porque es que el tema no es solamente la EPS. La EPS, como lo digo, es una herramienta táctica. Aquí hay cosas más importantes y más grandes. Primero, se tiene que hacer una revolución en atención primaria en salud. Si no hay revolución en la base del sistema, en la resolutividad del hospital público, en la resolutividad de la medicina general, en la capacidad de estar allá buscando gente sana y no solo esperando gente enferma, nosotros no vamos a tener un buen sistema de salud. Revolución en atención primaria en salud. Segundo, funcionamiento en redes integrales de servicios de salud. Hay que juntar la epidemiología con la demografía, con la oferta sanitaria, con las fuentes de financiación, rodear a la población y ofrecerle todas las alternativas ahí donde reside. Esas son las redes integrales de servicios de salud. Lo tercero, hay que mutar el papel de la EPS y evolucionar a un concepto que nosotros hemos denominado desde el gremio hospitalario administración regulada, donde a esas entidades se les dé unas funciones explícitas, que sean gestionadores de solución, que se les remunere con una prima de administración, pero no pueden manejar todo el dinero de la salud porque ese dinero ya está comprometido. Se les remunera, obviamente, para que existan y que tengan ganancias si lo logran, pero toda la masa de dinero de la salud tiene que estar a buen recaudo, ¿dónde? En un banco de la salud o caja única de la salud. Ya hoy hay una cuota inicial que es el ADRES, pero ese ADRES debe evolucionar a un papel de asegurador central, de manera que él sea ese gran acumulador de riesgo, acumulador de dinero y urna maestra de la información. Termino diciendo lo siguiente, senador, no debe haber integración vertical, no debe haber segmentación. El sistema debe ser un sistema único de salud, no más contributivo y subsidiado, sistema único de salud. ¿Qué le falta a esta propuesta? El próximo gobierno, como le dije, de entrada se encuentra con una catástrofe en el tema financiero, con un hueco presupuestal tremendo. Por lo tanto, hay que hacer un rescate financiero. Tiene que retomar la rectoría, tiene que restablecer la participación al estilo del Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene que mejorar el esquema de inspección, vigilancia y control, convirtiendo a la Supersalud en una central de inteligencia. Tiene que restablecerse el subsidio a la oferta, especialmente para los hospitales de baja complejidad. Le agradecemos mucho por esta oportunidad, sobre todo porque este tema nosotros sí le estamos pidiendo a todos los candidatos a la presidencia que esté en la primera página de su agenda de soluciones. Muchas gracias.